Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amigos, estamos con ustedes en esta entrega de Radio Amanecer en Estudio, iniciando la lección número 11 del trimestre. Una gran pregunta trae como título: ¿qué más puede hacer? Es el título general de la lección que estaremos analizando durante toda esta semana. Señores, hay un pasaje de la Biblia que va a acompañarnos en el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 37. Aquí en cabina, en este instante, queremos saludar a nuestro gran y apreciado amigo, el doctor Cristian Veras, quien está con nosotros en los comentarios a estas lecciones. Pastor, muchas bendiciones. Muchísimas gracias, mi apreciado amigo, mi hermano. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Qué bueno. Gracias a Dios, así es. Me alegro. El Señor es bueno. Amén. Sí, muy maravilloso es nuestro Dios. Nos tiene vivos, a nosotros, a nuestra familia también, y eso es una gran bendición. A veces hay situaciones pequeñas, ¿no? O aún sean grandes. De igual manera podemos confiar en un Dios maravilloso, un Dios de amor y un Dios que resuelve, pastor. Eso es real, no cabe ningún tipo de duda. Así es. Si usted tenía duda, entonces les invitamos para que cambie de dirección y póngase en la dirección correcta, porque Dios tiene el control de todo. Amén. Por eso les invitamos a que podamos ponernos en contacto con el cielo en este momento. Querido Padre Celestial, a través de la oración, pues Tú has dejado, Señor, una línea ininterrumpida para que cada vez que queramos hablar contigo, lo hagamos y que podamos recibir respuestas del cielo de parte tuya. Gracias por eso, Dios. Cada hermano, cada amigo que nos está escuchando en este momento y que tiene alguna situación, pues háblale a su corazón en este momento y dile, Señor, que hay respuestas en ti, en Cristo Jesús. Oramos. Amén. Amén. Pastor, estaba tratando de hacer una relación con la pregunta que trae la lección número 11. ¿Qué más pude hacer? Y entonces este pasaje de la Biblia donde hace mención de Pilato, pienso como en ese cuadro, en el escenario donde Jesús estaba tratando de llegar al corazón de Pilato de diferentes maneras, por su esposa, en el mismo diálogo que tienen antes de la crucifixión, como Jesús, deseoso de llegar al corazón de este hombre, y también incluso la misma mujer de Pilato cuando dice que no tuviera nada que ver con ese que es un inocente porque un ángel le había hablado. ¿Será acaso que esta pregunta más o menos se recoge como el sentimiento de Cristo preguntándose ¿qué más pude hacer para salvar a Pilato? Realmente pienso que sí, pastor, y no solo a Pilato, aunque sí, naturalmente está él, pero también está la humanidad en sentido general. Dios hizo todo lo posible por salvar a la humanidad, por salvar al hombre. Sin embargo, no aceptó, no respondió al llamado del Señor. Y esa pregunta está directamente tomada de una de las citas que está ahí en la guía de estudio de Isaías capítulo 5 versículos 1 al 4. En Isaías capítulo 5, 1 al 4 tenemos una parábola en el Antiguo Testamento, en el libro evangélico de Isaías. Y se trata de la viña del Señor. Por eso inicia diciendo, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Vides
es el plural de vid. Vid es la planta de las uvas. Entonces dice, había edificado en medio de ella una torre y había hecho también en ella un lagar, y esperaba que diera uvas buenas, pero dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diera uvas buenas, ha dado uvas silvestres? Entonces ahí está la pregunta, pastor. ¿Qué más se podía hacer? ¿Qué más pude haber hecho? ¿Qué más pude hacer? La respuesta es nada. Cuando Dios llegó a la cruz del Calvario, que vio que los mismos a quien Él estaba sanando o que había sanado, a los que había librado de demonios, de situaciones adversas, eran los mismos que lo estaban crucificando, entonces Él se hizo la pregunta, ¿qué más pude hacer? ¿Pude haber hecho algo más? La respuesta divina, ahí mismo fue nada. Lo hizo todo. Dios hizo todo para salvarnos, pero aún así no todos seremos salvos, porque no todos aceptaremos la salvación. Pastor, su comentario gira en torno a Isaías capítulo 5 del 1 al 4. Cuando uno va al texto bíblico, ahí en la parte que trae como título, ese relato dice parábola de la viña. O sea, una parábola, es una ilustración. No está utilizando esos detalles para referirse de manera así como literal, sino más bien una parábola. Cuéntenos un poquito, básicamente, cuando hablamos de una parábola y especialmente de esta parábola la viña, ¿qué es lo que quiere decir el Señor con esto? El caso de las parábolas en el Nuevo Testamento, las parábolas de Jesús, tenían como propósito una enseñanza especial. Era una historia contada y por lo general verídica que Jesús tomaba para comparar una situación con otra. Pudiera decirse como si fuese un paralelismo. Entonces, esta parábola de la viña fue la condición real de Israel. Dios tomó a Israel, lo sacó de Egipto, lo llevó al desierto y dice el texto en Éxodo que lo trajo hacia él con alas de águila. Es decir, en el desierto estaban las fieras salvajes, estaba el Rahab, el Leviatán, estaban las fieras, estaban todos los enemigos en el desierto. Sin embargo, Dios trajo a su pueblo por encima de todo eso y lo protegió, lo cuidó en el desierto. Como si fuera poco, lo introdujo en la tierra prometida y lo plantó en una tierra que fluía leche y miel. Y aún así, como Dios esperaba justo juicio, justicia, Israel se desvió, violó los mandamientos de Dios, pisoteó su sábado, que tenía que ver con una señal entre Dios y su pueblo. Y es entonces la queja de Dios en esta parábola, donde Él se pregunta, ¿qué más yo pude haber hecho por mi pueblo que no haya hecho? En relación a esa parábola de la viña, notamos justamente esto, pastor. Esa justicia de Dios es aseverada y reconocida por la audiencia. Ya notamos que el mismo Señor Jesucristo cuenta la parábola de manera que su público reconozca la legitimidad de las acciones del propietario del viñedo en contraste con las de los viñadores. Y es precisamente una de las tres nociones que nosotros estaremos viendo en las diferentes lecciones en esta semana, nociones muy importantes, reiteramos, reconocer que Dios es justo. Otro de los puntos importantes que estaremos viendo es la noción que debemos reconocer las intenciones amorosas de Dios, y es lo que se describe en Mateo capítulo 21, los versículos del 33 hasta el 41, donde se observa que el público reconoce realmente que el dueño de la viña había hecho todo lo posible antes de ejecutar su juicio contra los malvados. De la misma manera, Dios señala aquí en Isaías capítulo 5 que había hecho todo lo posible por su pueblo, y la gran pregunta que en este caso
nosotros estaríamos analizando qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella. Es un llamado a reconocer que las intenciones de Dios en favor de su pueblo eran amorosas y que Él había agotado todas las opciones. Y un punto muy importante donde se estará fundamentando esta lección es en el hecho de que nosotros debemos proclamar la justicia y las intenciones amorosas de Dios. Yo quisiera hacer un breve ejercicio con ustedes, amigos y hermanos, y con mi compañero, mi gran hermano y amigo, el pastor Scroggins. Adelante. Pastor, ¿usted se acuerda cómo inicia Isaías capítulo 6? El capítulo 6 del libro de Isaías. Vamos a ver, vamos a hacer una consulta aquí en la palabra de Dios, porque realmente no recuerdo, pero yo creo que lo que sucede allí es la visión y el llamado que Dios hace a Isaías. Ya usted lo dijo, ahí está dicho. Note que dice, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. El capítulo 6 inicia con una ¿qué, pastor? Una visión. Una visión de Isaías de la gloria divina. ¿Acaso no sería este el inicio del libro de Isaías? Debió ser, ¿verdad que sí? Porque aquí es que está describiendo la visión. Dios habló al profeta a través de una visión o visiones. Ahora, notemos que Isaías no inicia con una visión, sino que del capítulo 1 al 5 inicia denunciando los pecados del pueblo. Es muy similar al Génesis. Génesis lo que presenta que Dios hizo a la humanidad perfecta y que ésta pecó, y entonces Dios comienza en los capítulos 1 hasta el 6 a describir los problemas de pecado de la humanidad. Uh-huh. Y en el 6 definitivamente decide cortar con la humanidad porque ya ésta no se iba a arrepentir en definitiva. Aquí vemos un paralelismo entre Isaías y el Génesis. Lo que el profeta nos está presentando es que Dios no crea, no hace la creación y espera que ésta falle y se deteriore. Dios se quedó pensando, mirando su creación, cómo se iba deteriorando, hundiéndose cada día más en el pecado, y le duele al Señor. Y Él se hace la pregunta, ¿qué yo pude haber hecho por la humanidad para salvarlos? ¿Qué otra cosa me faltó? La respuesta, repito, es nada. Dios hizo divinamente, y escúchese bien, divinamente todo lo que se pudo haber hecho para que la humanidad no se perdiera. Lo mismo hizo con su pueblo y lo mismo lo repite hoy con esta generación. Dios está haciendo todo lo posible para que esta generación no se pierda. Y entonces llegará el momento cuando Cristo venga y se pierdan tantas personas porque decidieron sencillamente perderse. La pregunta volverá sobre Jesús, el amante Dios, su amor y su justicia que inunda todo el mundo. Volverá a hacer la pregunta, ¿qué más yo pude haber hecho por esta humanidad? Pastor, es importante que usted está destacando que así como el Señor hizo todo lo posible desde Adán y Eva, en tiempo del profeta Isaías hasta esta parte, está haciendo todo lo posible para que la gente pueda entender de su gran amor. Ya en ese tiempo, por las escrituras nosotros notamos que eso fue real. Llamó a los profetas para que estuvieran de cerca con el pueblo, para externar y expresar el gran amor de Dios para con ellos. Pero ¿hay alguna forma que nosotros podamos identificar en el día de hoy? Alguien podría reaccionar como yo lo estoy haciendo, ¿no? El Señor se identificaba con ellos, mandaba profetas y a veces hablaba a los seres humanos sin quizás ningún intermediario, pero en la actualidad ese énfasis que usted está haciendo lo mismo Dios hoy en día para tratar de poner en contacto a la gente con su gran amor. Efectivamente, pastor, y es una pregunta fascinante. El término profeta no significa que predice el futuro solamente. El término profeta quiere decir que habla en lugar de Dios, que comunica las ideas
y comunique el mensaje de parte de Dios al pueblo. De manera que hoy nosotros somos profetas del Señor. Cada vez que llega a tus puertas un mensajero de Dios y te dice Jesús está cerca, la venida de Jesús está a las puertas, acéptale hoy. Es un profeta que te está hablando. Y como si fuera poco, ahí está la Biblia. Millares de millones de ejemplares de Biblia. De hecho, después de la muerte de Voltaire, donde él dijo, en la casa donde él vivió, que él dijo que el cristianismo necesitó a 12 hombres para propagarlo, y dijo él, yo solo me voy a encargar de destruirlo. Persiguió a la Biblia, y ahí donde él murió, en el mismo lugar donde vivió y murió, Dios levantó las oficinas de la Sociedad Bíblica Internacional. Ironía, ¿eh? Sí, y se han distribuido a partir de ahí más de 12 billones de ejemplares de la Biblia en todo el mundo. ¿Acaso Dios no está haciendo todo lo posible por salvar a la humanidad? Yo creo que sí. Sí, creo que es así. De hecho, son tantas las evidencias y la forma en que Dios se manifiesta a los seres humanos que no hay forma en que nosotros podamos negar la asistencia de Dios a los seres humanos en diferentes medios. Ya usted acaba de mencionar la Biblia, está mencionando también a Radio Amanecer, Así que es un profeta de Dios pregonando las bondades del Señor, y ha manifestado que de una manera u otra Dios se comunica con los seres humanos. Usted se imagina el amor de Dios expresado, por ejemplo, en una revelación tan especial como es la naturaleza, la palabra de Dios. En fin, así como Dios obró en el pasado, lo está haciendo en el presente para que nosotros podamos entender acerca de su gran amor. ¿Qué más puede hacer el Señor para darnos esa oportunidad de conocerle profundamente? Yo no sé si usted se recuerda de una melodía que nosotros tocamos aquí en la radio, que ¿qué más puedo pedir? Así es. La fenecida Anibel Peña, ¿no? Sí, claro. Fue compañera de este servidor en el Club de Conquistadores. Wow. Una intérprete formidable, una persona, un ser humano formidable. Pero descanse en el Señor. Amén. ¿Qué más puedo pedir? Así es. Ahora me surge una pregunta, pastor. Adelante. ¿Cree usted que si no existiese el ser humano como profeta, si no existiese Radio Amanecer y si no existiese la Biblia misma, habría testimonio suficiente de que para Dios salvar a esta humanidad? Bueno, es una pregunta que requiere reflexión, pero esos son los medios, los mecanismos que Dios ha empleado, y la mayor revelación de ese amor y lo que Dios hizo por esta humanidad está en la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Así es. Usted reflexivamente contestó, como dijo, hay que reflexionar como un buen pensador. Yo entiendo, pastor, que solamente con la naturaleza que usted la mencionó es suficiente para nosotros ver el poder de Dios y por ende su gracia salvadora. Sí. Cuando el mar, usted está en el mar, no sé si tiene mucho que no va a la playa, al mar, y ve que viene la ola a tragárselo vivo. Usted se queda mirando, ¿no? Esa ola furiosa, y cuando llega a sus pies, ¿qué pasa? Se desvanece. El libro de Job tiene muchas de esas sugerencias. El capítulo 38 dice, hasta ahí llegarás. Le puso una compuerta ahí para que no pase. Así es. Imagínese que los grandes pensadores anteriormente pensaban que la tierra era cuadrada. Y entonces se determinó, y como dice la palabra de Dios, que es redonda. Sin embargo, el agua no se desparrama porque no hay una muralla física en términos reales como una pared que pueda retener el agua, sino que simplemente capas de aire las retienen, pero que Dios ha dado leyes específicas para que se mantengan ahí. Es una evidencia del amor de Dios.
Eso es evidencia del amor de Dios, de su poder, y que el Dios que creó la naturaleza de esa manera no solo tiene poder para crear el mar y detenerlo allí, sino que tiene poder para cambiar una vida, para transformarla. Para una persona que es un borracho, un drogadicto, un pedófilo, una persona, un alcohólico, una persona reducida a nada por el vicio, por el enemigo, Dios tiene poder para cambiarlo, transformarlo y convertirlo en un gran misionero de su evangelio. Hay una historia muy importante antes de nosotros entrar a comentar lo que es el texto a memorizar, que quisiéramos leer textualmente para ustedes aquí en la guía de estudio, donde se plasma la siguiente historia. Hace algunos años fue publicado en la revista Guía en español un cuento infantil muy perspicaz. La historia se centra en un niño huérfano llamado Denis, quien fue adoptado por una familia en la época medieval. Denis odia apasionadamente al rey de su tierra porque cuando sus padres enfermaron, los soldados del rey se los llevaron y nunca volvió a verlos. Mucho después supo que el rey los separó para evitar que las personas sanas padecieran los horrores de la peste negra. La verdad acerca del rey liberó a Denis del odio que había albergado casi toda su vida. El rey había actuado siempre, en todos los casos, por amor a su pueblo. Hoy muchas personas ven a Dios como Denis veía al rey. El mal que habían presenciado o experimentado los lleva a odiar a Dios o negar su existencia. ¿Dónde está Dios cuando hay sufrimiento? Y si Dios es bueno, ¿por qué existe tanto mal? El conflicto cósmico arroja luz sobre esta cuestión crucial, pero quedan muchos interrogantes. Sin embargo, cuando todos nuestros intentos de respuesta no nos satisfacen, podemos mirar a Jesús en la cruz y ver en Él que es posible confiar en Dios a pesar de todas las preguntas que siguen sin respuesta, y siempre habrá un porqué, pero es en Dios donde se encuentran las respuestas más profundas del ser humano, y especialmente allí en la cruz donde Jesucristo murió para darnos esperanza de vida eterna. Y es una vez más la pregunta, ¿qué más pude hacer? Sí, y es importante, pastor, que esta historia parece que el autor la toma de una forma muy sabia porque refleja parte de nuestro pensar acerca de Dios. Denis odiaba al rey porque no entendía realmente la decisión que él había tomado, pero cuando llega ya a ser un adulto y que puede pensar y sabe lo que ocurrió, él dice, lo hizo por amor, tenía razón. Hay decisiones en el gobierno divino que son tomadas y que nosotros no entendemos. La muerte de un ser querido no la llegamos a entender. Se nos muere uno de los padres, un hijo, la pareja, mi esposo, esposa, tal vez un hermano, que se le desgarre el corazón completamente y no entendemos. Sin embargo, nos quedan preguntas: ¿por qué existe tanto mal? ¿Dónde está Dios cuando hay sufrimiento? Si Dios es bueno, ¿por qué el mal existe? El conflicto cósmico arroja, señores, luz sobre esta cuestión crucial. Sin embargo, quedan muchas interrogantes que aparentemente no van a ser satisfechas. Podemos entonces decir que en esas circunstancias, cuando nos queden vacíos, preguntas no contestadas, miremos la cruz, miremos a Jesús en la cruz y veamos que realmente se puede confiar en Dios, porque aunque nuestras preguntas aún ahora no son contestadas, porque simplemente nosotros vemos una parte del conflicto y no vemos la otra de la cual no tenemos acceso, Dios ve la película completa. Él la creó, de hecho, y Él sabe cuál es el desenlace final. Y las palabras de Dios para ti son de que hoy el Señor hace posible
que tú tengas paz en tu vida a pesar de las interrogantes que pueda haber. Amigos, los diferentes temas que estaremos abordando en esta semana, donde nos estaremos reuniendo en el horario habitual para estudiar Cristo el Vencedor. Estaremos viendo también el tema el que es justo y justifica. También tendremos el placer de compartir con ustedes el cántico de mi amado, parábola de Cristo acerca de la viña, que ya hicimos mención en un momento determinado, y estaremos viendo la vindicación del nombre de Dios. Interesante tema que estaremos abordando también en esta semana. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, estamos cerrando con esta parte introductoria de la lección número 9. Te pedimos que los comentarios, las explicaciones que ha puesto el Espíritu Santo en labios humanos pueda calar profundamente en la vida de cada oyente y especialmente en nuestras vidas, para seguir con este maravilloso trabajo de estudiar la palabra de Dios, un trabajo que finalmente rendirá su fruto para vida eterna. Dirígenos, acompáñanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.